Clap along if you feel like happiness is the truth. Clap along. Bueno, hemos comenzado el último bloque del programa. Yo quiero felicitarte porque estuvo el plato increíble. Bueno, gracias. Las verduras y bueno, el corte que has elegido del cerdo. Momento del postre, Paula. Sí, yo me adelanté un poquito, te cuento. Es la salsa Lo que esa. hicimos, exactamente, la salsa toffee. ¿Viste los caramelos que son de dulce de leche? Bueno, lo derretimos con 200 gramos de manteca, despacito, y ahí se forma la salsita que le vamos a poner a las bochitas de helado. Bien. ¿Helado elegiste de vainilla, pero podemos elegir cualquier sabor? Sí, le vamos a poner las nueces picadas y ahí va a quedar. Lo vamos a dejar que se enfríe un poquito y bueno, listo. y ya te preparo el helado, que es un postre fácil. Lo puede hacer cualquiera, lo podés hacer vos. Sin duda. Y en cualquier época del año, porque exactamente. todo el año se come helado. Paula, yo quiero que dejes a conocer los ingredientes para elaborar este postre que necesitan para hacerlo urgente. Bueno. Sábado a la noche. Sí, contame. El postre helado de vainilla con salsa toffee. Bueno, para las 2 copas vamos a usar 1/4 de helado de vainilla, 15 caramelos toffee, 200 centímetros cúbicos de crema de leche y 100 gramitos de nueces. Muy bien, anotaron en casa, me vuelvo a la mesa. Presta atención cuando Elizabeth tenga los 12 años y comience la etapa de la adolescencia. Nos vamos con Janina a probar después el postre en un rato. Ya nos quedan los últimos minutos en el programa. Quiero que vayas ubicando a los papis en casa que están viendo. ¿En qué momento nosotros tenemos que ir a un consultorio con nuestros hijos para orientarnos, para saber cómo llevar la situación en el caso de bueno, conductas que ya no podamos sostener en casa? ¿Cómo trabajamos eso? Bien. Bueno, lo más importante es partir siempre de esto que estuvimos hablando hasta recién, que es una etapa de crisis, o sea que tenemos que tener esa tolerancia y esa paciencia de que no frente al primer o por ahí a la primera crisis es necesario consultar, porque si no estaríamos como patologizando, digamos, algo que es un proceso totalmente natural. Siempre ocurre en el consultorio que muchas veces es muy difícil que llegue el adolescente a terapia, y cuando llega generalmente es muy difícil de sostener, porque el profesional tiene que trabajar con la demanda del paciente, entonces el adolescente tiene ganas de venir a terapia, y eso no muchas veces ocurre. ¿Por qué? Porque en realidad nosotros como adultos vemos el problema, pero para él esto que los adultos vemos como problemático, para él no es un problema. Entonces, mientras no sea para él un problema, no va a demandar ayuda para eso. Sí, lo que es muy común es, que sí se ve mucho en el consultorio, es los papás que llegan para una orientación. Y en ese caso lo podemos hacer cuando sentimos que cuando papá estamos desbordados, de cuando fuimos probando diferentes estrategias y no nos han funcionado, cuando muchas veces vemos que digamos que estas crisis que él está teniendo le está afectando en diferentes aspectos. Muchas veces lo primero que muchas veces ocurre o se ve es en el rendimiento escolar. Siempre la escuela es como un termómetro muy interesante para esas cosas. Chicos que vienen con un buen rendimiento y de repente empiezan a llevarse materias o empiezan a tener algún problema de conducta con la autoridad, digamos, en la escuela. Entonces es muy importante también la comunicación con la escuela. Bueno, particularmente acá en Brickman, yo estoy en los 2 colegios secundarios y la verdad que trabajan muy bien en ese sentido. O sea, tratando de fomentar esto, la comunicación con la familia. Cualquier cuestión que ocurra en la escuela que llame la atención, que a la familia le pueda servir para estas cuestiones. Y muchas veces, en esto que hablábamos antes de que muchas veces uno recurre a la escuela cuando debiera ser al revés, que en realidad no es que está depositando en la escuela, pero bueno, en la escuela también hay profesionales en los que uno puede contar a la hora de recibir más de todo una orientación, porque en realidad tiene que ver con eso. Y muchas veces las crisis que se generan o la dificultad que encontramos para resolver un problema a nuestros hijos no tienen que ver con el adolescente en sí, sino con cuestiones propias, con cuestiones de que a lo mejor, bueno,
llega un momento de la vida en que uno se está haciendo un replanteo como persona, digamos, como adulto, o nos pasan cosas que frente a ese desequilibrio que tiene el adolescente hace que nosotros nos desequilibremos aún más. Entonces muchas veces se sugiere la consulta, pero como una orientación, que no quiere decir que se necesite hacer una terapia prolongada, sino revisar, bueno, a ver qué estrategias estoy implementando y ver si puedo cambiar, como aclarar el panorama en ese sentido. Lo que sí es importante tener en cuenta esto, o sea, que nosotros no nos tenemos que preocupar por la adolescencia de nuestros hijos, sino nos tenemos que ir ocupando desde muy pequeños en esas cuestiones. Que vos remarcaste muy bien el tema de los límites. Sí, eso es fundamental. Aprender y crear los hábitos desde la niñez, porque bueno, es muy difícil modificar esa conducta que ya tiene el niño en la adolescencia. Mi consulta es en el caso de casos muy extremos, tener que decir, necesito un profesional para... Es más la orientación entonces para los padres que no la ayuda para los chicos. Muchas veces sí, o sea, esto sin tener en cuenta por ahí patologías que pueden ser comunes en la adolescencia o que son comunes de la etapa de la adolescencia, en realidad no porque se den comúnmente, sino porque pertenecen a este periodo, como puede ser que sea algún trastorno alimenticio, alguna problemática de consumo o de adicciones que son por ahí suelen darse en la adolescencia, no se dan en todos los adolescentes, pero esos sí son por ahí los casos que sí requieren de una atención o de una terapia. Sí, o sea, si nosotros tenemos en claro esto, que hay cambios que se van a dar sí o sí, como son los estados de ánimo, como es el tema de muchas veces del aislamiento, y tal vez sea cuestión de que nosotros como adultos tengamos que trabajar para tolerar un poco más y para no padecer tanto la adolescencia de nuestros hijos. Son cambios que uno los siente y muchísimo en ellos. El tema de las nuevas tecnologías, ¿cuánto tiempo, digamos, para no tampoco preocuparnos mucho de que tiene que estar con su computadora en su habitación o en la computadora compartiendo en un lugar común, los celulares? ¿Cómo ves ese tema? El tema es como decíamos antes, de que hay que lograr un equilibrio y también tienen que ver con las pautas o por ahí las costumbres que uno tiene en casa. Volvemos a lo de antes, o sea, yo no le puedo decir a mi hijo adolescente, no uses el celular si mientras estamos almorzando estoy atendiendo todos los llamados, o lo mismo con la computadora, es lograr un equilibrio, no irse de un extremo al otro, no irse de... yo siempre digo, las prohibiciones tampoco sirven, porque muchas veces uno se pone severo en las prohibiciones y dice, bueno, por una semana no usas la computadora, o a los más chiquitos muchas veces le decimos, por una semana no salís a jugar. Y siempre digo, y después llega un momento que no lo aguantamos más, entonces, bueno, te levanto la penitencia. Se corta la penitencia, y lo mismo pasa con las adolescentes. Muchas veces es muy difícil decir o poner como penitencia, no usas más la computadora. ¿Cómo sostenés después de esa penitencia? Muchas veces tenemos que salir a trabajar, muchas veces el adolescente está solo en casa, entonces es una prohibición que sabemos que no la va a respetar. O muchas veces pasa también que prohibimos algo que sabemos que el adolescente puede tener acceso en otro lugar. Le prohibimos la computadora, le prohibimos las redes sociales, todo, pero tiene su computadora que puede ir a cualquier lado, se conecta y él solo se levanta esa prohibición. Entonces hay que tener como mucha coherencia y mucho equilibrio en esas cuestiones. Yo no le puedo estar prohibiendo algo que yo estoy haciendo. Entonces tiene que ver también con las costumbres familiares. Hay muchas familias que tienen como pautas, así como algunas tienen, bueno, no se mira televisión, bueno, no usamos el celular, o horarios. En determinados horarios en y determinados días, horarios y días. Bueno, la verdad que ha quedado aclarado para saber hasta qué cierto punto, porque bueno, eso va a ser propio de cada familia. Sí, porque tiene que ver con las costumbres, digamos, de cada una. Bueno, el postre. Qué rico. Muchas gracias. Bueno, gracias Paula por haber venido al programa. No, por favor. Vamos Gracias a quedarnos vos. con este helado, qué rico. Bueno, vamos ya para la reflexión final. Vamos a mostrarles, si te parece, a todos los que están en casa, cómo hemos decorado hoy la cocina y también la mesa. Los adornos de Puerto Paralelo que nos acompañan cada sábado, gracias. Bellísimas las flores en color lila y rosa, bien acercándonos a la primavera, mucho color. Y bueno, también la cocina con esos frascos de cristal así muy delicado que podemos ver que están decorando. Así que gracias Puerto Paralelo, también se suman como lo hacen cada sábado. Bueno, el cierre, Janina, la verdad que para mí fue
algo maravilloso tenerte aquí para sacarnos algunas dudas como padres, y los que están del otro lado les ha servido seguramente mucho. Un mensaje final para los que nos están viendo, si te parece, con esto de la adolescencia, bueno, que quieras dejarnos. Bueno, en realidad esto que estuvimos charlando, que es un periodo de crisis que en realidad tenemos que afrontar como familia, como padres, como adultos, y que va a ser más una crisis para los adultos que para el adolescente mismo. Entonces tener esa presencia y saber que que no tenemos que preocuparnos por la adolescencia, sino que tenemos que ocuparnos durante todas esas etapas, esa etapa previa a la adolescencia, para que la crisis que va a venir, porque es natural, sea lo menos traumática posible para todos. Bueno, Janina, muchísimas gracias. Ahora sí, a disfrutar del helado. Nos vamos, el final de nuestro programa simplemente por hoy sábado. El próximo estaremos aquí a partir de la hora 13 por Canal 10. Buen fin de semana. Hasta el próximo sábado. Clap along if you feel like happiness is the truth. Because I'm happy. Clap along if you know what happiness is to you. Because I'm happy. Clap along if you feel like that's what you want to do. Hey, go. Bring me down.